Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor. Y quiero, por favor, en esta preciosa mañana, quiero que usted me acompañe a leer en un texto en las Escrituras, en el libro de segunda del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Bueno, esta mención viene a raíz de un colectivo fuerte que hay entre nuestras redes, entre nuestros eh, diferentes medios de comunicación acerca de lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y hay mucho temor acerca de una visión, sueños o eh, mensajes tal vez apocalípticos, ¿no? Acerca de una visión, otros acerca de unos hechos fuera de lo común o fuera de lo natural. Para eso vamos a la escritura y qué es lo que dice la palabra con respecto a todo lo que puede ocurrir en esta tierra, de las cosas que pueden suceder y las cosas que no puedan suceder. Y si suceden, también tiene una fuerte aseveración, sobre todo en la verdad. La verdad solamente le pertenece a una sola autoridad y la verdad solamente le pertenece al Eterno. La verdad solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, al Redentor. La verdad solamente le pertenece al Espíritu Santo. Amén. Así que quiero, por favor, que usted tome su libro en esta hora, la palabra del Señor, y vamos a leer en el capítulo número 1 de Primera, Gloria al Señor, capítulo 1, versículo 19. Gloria al Señor, versículo 19 hasta el versículo número 20. A su nombre la gloria. Amén. Gloria al Señor, a su nombre gloria. Vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra. Tenemos también la profecía más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría acerca de todo esto. Y bueno, ahí donde usted está, que esta palabra pueda correr y nos pueda abrir nuestro corazón de una manera tal que Él nos pueda llevar al entendimiento. Amado Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y el poder. Señor Jesús, glorifícate, exáltate, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nuestros ser, en cada uno de nuestros corazones, amado, con temor y con temblor. Señor, te pedimos perdón por toda palabra, todo pensamiento, toda actitud, toda situación nuestra que está lejos, Señor. Padre Santo, aleluya, de tu voluntad perfecta y eterna. Señor, guíanos a toda verdad, guíanos a toda justicia, te rogamos, Señor, amado, que tú nos ayudes para la gloria poderosa, excelsa de tu poderoso nombre. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, amado, ponemos mi vida y las vidas también, Señor, que están escuchando, las vidas que también puedan escucharlo. Que tú puedas guiar, Señor, que tú puedas ministrar, Señor, a cada corazón, a cada ser, para la gloria poderosa y santa de tu nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre decimos amén y amén. Amén. Gloria al Señor, porque la Escritura es una profecía, la profecía más segura. Quiero leer en los versículos que el apóstol San Pedro dice, porque él dice, tenemos esta palabra profética. Dice, porque Él es un testigo presencial del Señor Jesús. Él es un testigo presencial de lo que vio y oyó. Lo mismo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, su segunda y su tercera carta, habla de que Él es un testigo presencial. Por eso los apóstoles son testigos presenciales. Lo mismo fue San Pablo. San Pablo no estuvo vivo cuando el Señor Jesús tuvo el ministerio en la tierra, pero sin embargo Él pudo ser trasladado, ¿no? Arrebatado, dice la palabra del Señor. A su nombre la gloria. Ahora,
Quiero leer lo que la carta general del apóstol San Pedro en la segunda dice así. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta es la voz que ellos oyeron en la montaña. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice San Pedro. Y cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, tenemos también, ahora dice, tenemos también la palabra profética. ¿Por qué dice profética? Porque fue una palabra revelada, fue una palabra manifiesta para ellos oralmente. Ojo, el Señor Jesús no escribió ningún libro. El Señor Jesús trajo la palabra del testimonio oral, o sea, todo lo que Él enseñó a sus discípulos fue manifestado a través de su predicación y su enseñanza oral. Ahora, ¿el Señor utilizaba textos? Claro que sí, lo encontramos nosotros en el capítulo número 4, del versículo 1 hacia adelante, acerca de la sinagoga. Gloria al Señor, él entra y toma el rollo del libro que está escrito en Isaías acerca de la profecía, dice el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, o sea, él toma la escritura en el libro de San Lucas en los capítulos hacia adelante, habla cuando iba camino al Emaús, ellos dicen textualmente cómo nos abría las escrituras desde el comienzo hasta el final acerca de las palabras acerca del Mesías que tenía que venir sobre esta tierra. Entonces encontramos nosotros que la palabra sí había una palabra textual y había una palabra oral. El mensaje del Señor Jesús fue oral. Entonces ellos dan testimonio de este mensaje oral. Por eso dice aquí nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué la palabra profética más segura? Porque partimos desde ahí. Amén. Toda profecía, toda manifestación, toda nuevos mensajes que se pueda traer hacia adelante, tiene que ir a concorde de lo que dice la palabra. No se puede salir de lo que dice la Escritura, porque la palabra, las Escrituras, son nuestra autoridad máxima sobre cualquier doctrina que exista sobre la tierra. Entonces, si nosotros queremos entender o ver qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar mañana más adelante, tenemos que recurrir a esta palabra. Ni pastor, ni obrero, ni laico, ni grandes autoridades eclesiásticas pueden torcer ni quebrar lo que la Escritura manifiesta en toda su verdad. Entonces dice aquí la Escritura, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ellos dan testimonio que oyeron la voz del cielo y nosotros creemos a esa palabra. Nosotros creemos a esa manifestación del apóstol San Pedro acerca de esa voz. Entonces dice, estábamos con él en el Monte Santo. Recordemos que estaban estos tres hombres, estaba Juan, estaba Pedro, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y estaba su hermano. Gloria al Señor. Entonces todos estos varones escucharon esa voz. Y dice aquí la palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha. Escuche, como una antorcha. ¿Por qué una antorcha? No dice un foco, porque no había electricidad. Ellos tenían solamente candela, tenían teas, tenían aceite. Y dice como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lo puede hablar literalmente o lo puede hablar simbólicamente. Habla de un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque la oscuridad es lo que le va a pasar siempre al hombre. Como hoy tenemos tiempos oscuros. Hoy tenemos tiempos tenebrosos. ¿Qué necesitamos? Lámparas encendidas. ¿Qué cosa es la lámpara? Es la luz, dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, no andará en tiniebla. Entonces tenemos que tener esa palabra certera de que tenemos que ser seguidores y vivir su palabra también para poder entender hacia dónde nos dirigimos. Vamos a tener diferentes tipos de mensajes que nos van a sacudir, nos van a mover, vamos a traer del norte, del sur, del este y el oeste, pero la palabra es prácticamente nuestro fundamento. Hacia dónde nos movemos y qué cosa vamos a creer nosotros. Alabanzas a su nombre. Entonces vamos aquí a esta palabra, vamos a la Escritura y dice aquí el Señor a través del apóstol San Pedro, dice hasta el día, gloria a Dios, hasta el día que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Textualmente dice que la palabra será como una antorcha, ¿verdad? Las vírgenes tienen que estar alumbrando con sus lámparas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el Señor Jesús no venga, lo único que vamos a tener como antorcha es la Escritura. Lo único que vamos a tener como antorcha, como luminar en un lugar oscuro es la Escritura. No hay nada más, no hay nada extra. Tenemos muchos libros que se han escrito. Este es el otro testamento de Jesucristo. Tenemos otras revelaciones de muchas personas que han llevado a la perdición a mucha generación desde el año 1914, el año 1945, el año 1900, desde el año 1800 hemos venido trayendo
diferentes tipos de mensajes acerca de la venida del Señor Jesús y han terminado siendo totalmente erradas. Entonces, hoy no es la excepción. Estamos en pleno siglo XXI y se van a seguir aconteciendo situaciones distintas que vamos a ir escuchando. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a estudiar la palabra, tenemos que ir a leer la palabra. Si no leemos la palabra, entonces vamos a encontrarnos con diferentes mensajes y vamos a terminar perdidos. Bendito sea el nombre del Señor, aunque entendemos también que hay mucho miedo, mucho temor, mucha inconsistencia en diferentes personas, en diferentes vidas, verdaderamente. Sí, hay un temor, hay una especie de pánico colectivo en las calles, pero bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que justamente ir a esta antorcha. Está oscuro, prendamos la antorcha. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra, hasta que el día esclarezca. ¿Quién es el día? La palabra dice que Él vendrá y Él, como la luz, todo está oscuro, Él alumbrará. Será una luz potente. Entonces las antorchas dejarán de alumbrar porque la luz ha venido. Y lo primero que encontramos en el Génesis dice la palabra que todo estaba desordenado y vacío, estaba oscuro. Y lo primero que se hizo fue la luz. Y el Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo y el que le sigue no andaría en tinieblas. Y aquí San Pedro nos dice que la palabra estará como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca. O sea, el día, la luz, el lucero es el Señor Jesús. Mientras que Él no venga, tenemos que estar con esta palabra. Mientras que Él todavía esté pendiente en venir, nosotros tenemos que estar abocados a esta palabra. Bendito sea su nombre. Dice, de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede traer ninguna profecía con una interpretación con un nombre personal. Nadie puede traer una interpretación personal. Dice la palabra, esto no es una interpretación de San Pedro. Esto no es una interpretación de San Pablo ni de ninguno de los evangelios. Dice la palabra que esto es obra del Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados, soplados, ¿verdad? Soplados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, bajo esa gracia, nosotros tenemos que movernos en realidad, ¿verdad? Tenemos que movernos en esa realidad, tenemos que manejarnos en esa realidad, pero tenemos que ir a la luz de las Escrituras. ¿Qué pasa con todo esto? Lamentablemente, hay poco que nosotros leemos la palabra y nos encontramos desconcertados y no sabemos a dónde correr. Y quiero que usted vaya conmigo también al libro de Hechos, capítulo número 16, y vamos a encontrar un pasaje que quiero compartirles con ustedes también, y que esta palabra nos ayude a ir encontrando cuál es el fundamento de este mensaje. Y dice así en el capítulo de Hechos 16, del versículo 16 al 18, habla cuando San Pablo estaba en Filipos, y dice aquí la palabra del Señor, desde el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos, dice la palabra, a la oración, estoy hablando San Pablo, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Escuche, dice adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Escuche lo que esta mujer decía. Tenía un espíritu de adivinación y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una de las grandes preguntas es, ¿por qué San Pablo reprendió este espíritu? ¿Por qué San Pablo reprendió este espíritu de adivinación? Si esta mujer estaba dando el camino a las personas, le estaba dando de que ellos anunciaban el camino de salvación y daban testimonio también de que eran siervos del Dios Altísimo. Es un poco complejo lo que parece que la Escritura no dice, no, pero la palabra del Señor nos está trayendo aquí una verdad. ¿Por qué es lo que estaba haciendo? Estas personas este espíritu de adivinación estaba indicando, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Dios está necesitando ayuda? De ninguna manera. Dios no necesita ayuda, sino que la palabra
La palabra de salvación viene detrás del arrepentimiento. Los reprendió porque simplemente la gente siempre va a buscar un camino fácil. La gente va a decir, a ver, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿A dónde me voy? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿De rojo, de azul, de verde? ¿Salgo con una cruz? ¿Salgo con una madera? ¿Salgo con una cola de conejo? El hombre siempre, o las personas siempre están sugestionados a todo este tipo de situaciones que no han venido gobernando por muchísimos años. El hombre es muy sugestivo. Gloria al Señor, es muy sugestivo, está muy predeterminado a situaciones que hay sobre nuestra historia antigua de supersticiones. Somos muy supersticiosos, que ponen una herradura en la puerta de su casa, que ponen una sábila en la puerta de su casa, y tantas cosas así que podría enumerar y no terminaríamos exactamente a la hora que quisiéramos terminar. Pero una cosa para entender que el espíritu de adivinación, el espíritu de mentira, siempre le da un camino facilista a las personas. Pero el camino del evangelio viene con arrepentimiento. Y con esto lo quiero llevar al capítulo número 3. Bendito sea el Señor. Al capítulo número 3 del evangelio según San Lucas, versículo 7. Y vamos a encontrar con otro personaje que se encontró con este tipo de gente, y el Señor a través del Espíritu Santo hace hablar a San Juan el Bautista para decirle lo siguiente. Maravilloso es el nombre del Señor. San Lucas capítulo 3, versículo 7 al 8. San Lucas capítulo 3. Amén. Y lo voy a leer de esta manera. Bendito sea su nombre. Y dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo que le está preguntando en un tono irónico y un tono fuerte, San Juan, el profeta, le dice: ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo a ustedes que corrieran, que vinieran a bautizarse, si no se han arrepentido verdaderamente? Hoy las personas quieren escuchar, quieren tener un evangelio sin arrepentimiento y sin compromiso. La gente quiere servir a Dios sin compromiso, quiere no tener ningún compromiso con Dios, quiere seguir pecando. Hoy de repente no va a salir tal vez, y mañana va a ser lo siguiente. O sea, el evangelio no funciona de esa manera. Si una persona no quiere dejar su vida mundana, su vida pérfida, su vida contraria, ajena, esa persona no tendrá un camino de salvación. Esas personas no tendrán un camino verdaderamente al Señor. La Escritura dice que los publicanos y los pecadores, bendito sea el Señor, y las rameras irán delante. ¿Por qué? Porque tendrán un arrepentimiento sincero. Eso dice la Escritura. Pero la sociedad o la humanidad se nos ha dado tantas cosas fáciles que nosotros pensamos que el camino de Dios es un facilismo, y no es de esa manera. Estos fariseos y estos saduceos también estaban escapando y estaban llegando al Jordán para meterse al agua y ser limpiados. Ellos pensaban que una vez que se metían al agua y salían al agua iban a ser perdonados de todos sus pecados. No, este hombre Juan el Bautista sabía que esta gente no se había arrepentido de corazón, que estas personas simplemente venían porque habían escuchado tal vez el tumulto. Sabe que mucha gente llegará al evangelio porque escuchará, pero no vendrá porque su corazón es realmente arrepentido, simplemente por un temor y un miedo. El evangelio no es miedo, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio es un temor reverente, es un respeto, es una honra a la soberanía de Dios para nosotros andar en santidad, para nosotros buscar cómo agradarle a la gracia de Dios. Si esto no se cumple en nuestra vida y queremos vivir una vida pérfida, desagradable, terrible en nuestro haber diario, entonces estas personas simplemente no se han arrepentido. O sea, pueden tener a Dios de su boca, pueden tener a Dios en sus ojos y en sus oídos, pero en su corazón y en su espíritu no tienen absolutamente nada, porque tienen culebras y tienen demonios en su corazón, porque no quieren seguir el camino de la salvación. Esto decía entonces San Lucas, hablando de San Juan el Bautista, y dice: gloria al Señor. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, le decía. Porque eso, ¿sabe lo que pasa con la generación de víboras? ¿Qué cosa es la víbora? La víbora solamente corre cuando hay calor. La víbora, usted prende un fuego y donde hay calor ellos saldrán corriendo. Eso es lo que pasa. Cada vez que se escucha del calor y del fuego y que algo va a pasar, las víboras empiezan a correr. Y eso es lo que ha sucedido ayer, hoy lo que ha sucedido hoy, de repente. Hay fuego, y lo único que hacen, lo primero que van a salir son las serpientes, son las víboras entre las piedras. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le está tratando de decir San Juan el Bautista. Hay candela, ¿no? Y están corriendo, ¿no? Y ustedes son las víboras que corren. Eso es lo que pasa con la culebra. Cuando escucha de candela, escucha, simplemente corre, cuando debería de haber salido antes de la candela.
La gente por el miedo va a correr, porque no son verdaderamente ovejas, son víboras, son serpientes, que corren solamente por el miedo y no corren por un temor reverente a querer servir a Dios con todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque siguen arraigados en este mundo, siguen enraizados en las cosas de esta tierra, de esta sociedad, quieren seguir bajo sus preceptos. Y triste y lamentablemente dentro de muchas personas que están dentro de una congregación, que solamente viven de la superficialidad y solamente de lo que escuchan en un Facebook, de lo que escuchan en un YouTube, de lo que escuchan solamente en una mensajería, pero no van a la palabra y a la palabra profética más segura. Es triste porque van de una manera y van siendo como ese Judas, van moviéndose de un lado para el otro, van como las nubes sin agua, son como los barcos que son manejados y movidos por las tempestades. No, hermano. El Señor Jesús dijo, todo aquel que escuchar esta palabra, yo le compararé a un hombre prudente que fundamentó su casa sobre la roca. Si vengan vientos, vengan, gloria al Señor, tempestades, su casa no caerá. Pero el que ha construido su casa sobre la arena sin fundamento, entonces vendrá a tierra, caerá verdaderamente, será destruido completamente. Pero usted, si está escuchando esta palabra, usted tiene que preocuparse por ir a leer la palabra. Usted tiene que ser una persona de compromiso. Usted tiene que agarrar su libro, usted tiene que agarrar este sagrado libro y empezar a leerlo y dile, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento. El profeta Habacuc le decía, gloria al Señor, a sus hermanos, porque recibió un mensaje y el Señor le dijo, escribe la visión en una tablilla de barro y el que lea ese mensaje pues correrá, huirá. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá, no por el miedo, no por el mensaje, no simplemente, gloria al Señor, por el oído, que mañana no salgas, o mañana tienes que hacer esto, o mañana va a pasar una nube. No, Señor, la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Dios declaró justo a Noé, no porque Noé era justo, sino porque este hombre obedeció a la voz que Dios le envió a construir un arca. ¿Usted estaría puesto a construir un arca? De repente por la vergüenza no lo haría. ¿Usted estaría dispuesto a ir al arca de la cruz? De repente por la vergüenza no lo haría, pero eso es lo que nos manda el Señor. Y no nos lo ha mandado hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Nos lo mandó hace mucho tiempo a través de un libro escrito que muchas personas ofrendaron su vida, fueron decapitados, fueron quemados, fueron aserrados para escribir este texto, gloria al Señor, y que usted hoy lo pueda leer y sin embargo lo desprecia. ¿Qué está buscando? ¿Qué está esperando? ¿Usted cree que el Señor le va a dar un mensaje libre? Dice la palabra del Señor que Él vendrá cuando nadie le espera. Así que toda palabra que venga de parte del Señor, primeramente tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento veraz y verdadero, todo esto es una obra del diablo, facilita, porque el diablo siempre quiere dar cosas gratis, siempre le quiere dar cosas fáciles a las personas, sin ningún compromiso. Y el hombre no quiere comprometerse con Dios, el hombre no quiere comprometerse con su palabra, quiere vivir y seguir viviendo en su pecado. Él piensa que mañana va a seguir viviendo y mañana va a seguir viviendo. ¿Sabe qué? Cada día es un día que Dios nos regala. Cada día debe ser vivir como el último día, así como estas personas que ya partieron, ya lo cremaron, ya se fueron y no, gloria al Señor, ya no pudo más. Bendito sea el Señor. Usted y yo estamos vivos, tenemos oportunidad para vivir este día bajo la luz de la palabra. ¿En qué está esperando? ¿En qué está creyendo? ¿Va a buscar aprender la televisión a ver qué noticias viene? ¿Va a buscar el Facebook para ver qué cosas le han dicho? ¿Va a buscar las redes sociales de repente para estar entreteniéndole y quebrándose la cabeza cada día sin buscar cosas que le edifiquen? Y no buscar a la palabra de Dios. Mire, ya llevamos casi 40 días encerrados y tal vez ninguno tal vez de muchas personas ha cogido una escritura para leerla. Habrá buscado diferentes tipos de entretenimiento para esta cabeza, para esta carne, pero no está buscando algo que le puede salvar la vida. Y la gente solamente dice, ¿qué cosa hago? ¿Qué cosa es? ¿Y ahora cómo hago? Hay unas cosas fundamentales para matizar un color. Cuando un carro llega a pedirle a una persona a que le den un color de su carro, él piensa que simplemente su carro es rojo y le van a dar una lata roja. La persona que hace este trabajo se llama un matizador, un tinturero o un técnico especialista en determinar color a través de una combinación. Y tiene que agarrar múltiples, gloria al Señor, tiene que agarrar múltiples colores de su anaquel para poder mezclar y llegar hasta el punto exacto.
No le puede decir, dame ese color. No, 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 hay un proceso. Todo tiene un proceso. Igual el pintor. Cuando el pintor va a agarrar el carro, no es que ya tiene la pintura y simplemente lo va a pintar. Él tiene que procesar ese carro. Él tiene que limpiar, tiene que lijar esa lata, tiene que sacarle el óxido, tiene que echarle un desoxidante, tiene que echarle un desengrasante para quitarle la grasa. Después tiene que echarle un imprimante. Después tiene que trabajarlo, tiene que lijarlo. Y después tiene que echarle una pintura. Gloria al Señor. Y luego, una vez que acomoda su pintura y está cubierto esa zona que está reparando, luego viene el barniz y luego tiene que llevarlo a un horno para que pueda ser secado o de repente al ambiente. Todo tiene un proceso. Pero hoy todo nos gusta fácil. Usted quiere una comida rápida, métala a un horno microondas y luego ya que está la comida sale. Pero en el Evangelio no es de esta manera. El Evangelio es totalmente distinto. Y la palabra de Dios es justamente donde quiere llegar. El hombre tiene que tener un compromiso con su corazón. Y entonces este hombre, San Juan, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Usted quiere que el Señor le diga también, serpientes, ¿por qué corren en el fuego? ¿Quién les ha enseñado a correr? ¿Quién les ha enseñado a escapar? ¿Sabe por qué? Porque las serpientes solamente corren cuando escuchan y empiezan a sentir el fuego, la candela. Pero es demasiado tarde porque el fuego ya llegó. No sea usted una serpiente, usted tiene que ser una oveja. Dice que Él es el pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas y cuando Él silba, ellas oyen la voz de su pastor, dice el libro de San Juan, capítulo número 10. Bendito sea su nombre. Y dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Palabras textuales del profeta San Juan. Entonces, muchos dicen, no, pero yo también creo en Dios. No, pero yo también sigo a Dios. ¿De qué manera seguimos a Dios? ¿De qué manera? ¿Siguiendo pecando? ¿Viviendo una vida doble? ¿Usted cree que esa es la manera de seguir a Dios? No. La vida para seguir al Evangelio, para seguir a la palabra de nuestro Señor Jesús, para seguir el nombre del Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, que ha pagado con su sangre, no por todo el mundo pecador, ha pagado por aquellos que escuchen su voz para arrepentimiento sincero. ¿Sabe qué dice la palabra? Que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Porque ancho es el camino a la perdición, dice la palabra, y muchos van por ello, pero angosto es el camino que nos lleva a la salvación y muchos se esfuerzan por entrar por ella. Usted tiene que estar entonces, si esta palabra es para su vida, si esta palabra es para su corazón, si esta palabra es para su alma y usted verdaderamente tiene en su corazón un sentir por querer buscar la gracia de Dios, entonces usted se preocupará por buscar esta esperanza y este testamento de esta carta del cielo para su alma, no solamente para su alma, sino para toda su generación. Pero si esto no es su noticia, usted lamentablemente estará perdido con todos los suyos. Si hoy usted no se preocupa por esta palabra, gloria al Señor, si hoy usted no se preocupa por este evangelio, si hoy día esta palabra no es su noticia y usted está buscando otro tipo de noticia y que alguien le diga, líbrese, así de fácil, usted no puede correr de esa manera. Si usted corre de esa manera, entonces usted será una víbora. Pero las ovejas han venido escuchando su voz y desde hace mucho tiempo han venido corriendo y caminando a alcanzar a su pastor para que lo lleve a su redil. Esto dice San Juan, entonces, hablando y aseverando acerca de ellos. Otra cosa, la palabra siempre ha dado manifestaciones exactas. Y quiero leer lo que dice el libro de San Juan acerca de cuando le preguntan a Juan el Bautista si él era el profeta, el Mesías, si él era el que debería de venir. Y escuche lo que dice Juan a ellos. Le dice, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Pero, ¿qué le estaba tratando de decir? Bendito es su nombre del Señor. Le dice, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. El domingo predicamos acerca del testimonio de Juan el Bautista, Elías, y acerca de quién era exactamente él. Y el Señor Jesús da testimonio de Juan, y dice aquí la palabra, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Esto es Isaías capítulo 40. Esta gente, si estaba en la palabra, debería de entender que él era exactamente Elías, el profeta. Pero ellos querían que le diga directamente, yo soy Elías. El Señor nunca va a venir de esa manera, sino que su palabra da señales para que ellos puedan entender y reconocer quiénes son realmente. A su nombre la gloria. El libro de Zacarías dice en el número 4 y 5, dice, Elías pues vendrá. Y si nosotros encontramos la escritura, dice que San Juan, el Bautista, venía vestido de pelo de camello, ¿verdad?
Gloria al Señor, pero ¿por qué venía vestido así? ¿Por qué tenía un cinturón? Gloria al Señor, también de cuero en su cintura, y estaba en el desierto. Yo quiero que usted, por favor, gloria al Señor, Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 1 vamos a encontrar una característica del profeta Elías. Y dice así la palabra del Señor. Dice aquí, versículo 6, ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, versículo número 6 del capítulo número 1 del segundo libro de los Reyes. Dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que los envió a decirle, así ha dicho el Señor, el gran yo soy, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Este es el mensaje de Elías para el rey Ocosías. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraréis? Y os dijo tales palabras. Ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo, él es Elías Tisbita. Imagínense. Segundo libro de Reyes, daba las características del profeta Elías, y Juan vino vestido de la misma manera. Hermano, no hay manera de que la persona pueda ver lo que Dios quiere ver si su corazón está embotado, si su corazón está nublado. Gloria al Señor. La palabra dice, nosotros estuvimos hablando hace mucho tiempo acerca sobre las señales de Jonás. Dice, 3 días y 3 noches debería estar en el corazón de la tierra como el profeta Jonás. Y así fue. Gloria al Señor. 3 días y 3 noches. Bendito sea el Señor. Hablamos de la reina del Austro, la reina del sur, la reina de Saba, que vino a buscar al Señor, que vino a buscar a Salomón. Y el Señor Jesús dijo, he aquí más sabiduría que Salomón. En el libro que estuvimos leyendo, Lucas, bendito sea el Señor, en capítulo 11, 31. Y después las señales de Noé, también dice la palabra, estuvimos leyendo en el capítulo 17, 26. ¿Por qué estas señales? Porque todas estas señales serán lineamientos para que el hombre pueda seguir. Y de qué manera nosotros podamos entender el Señor Jesús cuando venga su segunda venida. O todo lo que Él quiere decir, ya lo escribió, ya lo dejó en esta palabra. Y toda aquella persona que traiga un mensaje nuevo debe coincidir con esta escritura. Y todo aquello que vaya fuera y lejos no es de Dios, no es del Señor, no es de la palabra, hermano. Pueden haber gente que tengan, gloria al Señor, un don de una profecía, pero aun cuando tengan ese don de esa gracia y sean profetas, verdaderamente su palabra, su mensaje debe ir de acorde a lo que la escritura. Nadie ha tomado ningún versículo de la escritura. En ninguna manifestación, nadie ha tomado exactamente algún texto de la palabra que pueda llegar a condicionar y a poder alinear con lo que se está manifestando. Nadie se ha apoyado en nada, simplemente es a título personal. Y nada viene a título personal, porque la gloria siempre es señal del Señor Jesús. La señal de Lot también lo manifestamos, dice la palabra. Y otro punto más, bendito sea el Señor, en el libro de San Lucas, capítulo 17, 37, dice, donde están los cuerpos, ahí se juntarán las águilas. Gloria al Señor, a su nombre damos la gloria. Queridos hermanos, es necesario leer la palabra del Señor. Es necesario, la verdad que esto nos da a nosotros entender, hermano, que cuánto más necesitamos insistir en lo que la Escritura nos dice, en lo que la Escritura nos da. Necesitamos escuchar. Hoy cuánto más necesitamos leer la palabra de Dios para no salirnos de cualquier situación que nos mueva. Helo allí, está allá, helo allá. No le creáis, dijo el Señor, no le creáis. Y esto nos dice el Señor en el capítulo número 17, versículo número 37 del libro de San Lucas. A su nombre la gloria. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde estarás, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Todo aquel hombre, mujer, niño, joven, anciano, adulto, hermano, que haya seguido a la luz y a la gracia de esta palabra, sabrá, entenderá, gloria al Señor, la voz de su Señor, la voz de su Salvador, la voz de su Redentor. Dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién vendrá como ladrón en la noche? Para el mundo, porque cuando el mundo ni sabe, ni está preparado, dice que vendrá, pero para los hijos, para los entendidos, dice la palabra, tendrán su antorcha prendida mientras el lucero de la mañana y el día esclarezca. Entonces ellos estarán pendientes acerca de las cosas que tendrán que venir. Nosotros tenemos que volver a la Escritura, nosotros tenemos que orar para que Dios despierte nuestras vidas y apartémonos de todo mal y de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor.
Necesitamos que la gracia venga sobre nuestros corazones. Despertemos, hermanos, por el amor de Dios. Despertemos nuestras vidas, nuestros corazones. Si no, seremos arrastrados por toda sarta y suerte de doctrina, o gloria al Señor, o de voces que vamos a encontrar y vamos a correr y a saltar. Bendito sea su nombre. Pero la palabra es la palabra profética más segura que tenemos. Y si usted quiere saber y quiere entender qué es lo que dice, volvamos a la Escritura, porque la Escritura es nuestra autoridad suprema. Gloria al Señor. Amén. Toda Escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y preparar a todo hombre en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. Y dice, donde el cuerpo gloria al Señor, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Entonces, por esa gracia, hermano, necesitamos hoy más que nunca volver a su palabra de Dios. Vendrán voces, vendrán oídos, vendrán rumores, pero usted necesita orar y clamar a la gracia de Dios. Que Dios le bendiga y le guarde, hermanos, en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude hoy, hermano, hoy Dios nos ayude a seguir buscando esa voluntad perfecta. Y si todavía no lo ha hecho, pues es tiempo de volvernos al Señor, porque de ninguna manera Dios permitirá que cualquier persona le sirva sin tener un compromiso con Él. Ninguna persona Dios va a permitir que le siga sin tener un compromiso. En el libro de Lucas también habla acerca de este hombre que estuvo en el infierno. Dijo, Señor, manda a alguien que avise a mi familia. Manda a alguien, Señor, que le avise de todas estas cosas que van a venir. Señor, por favor, le dice. Así le mandara yo y resucitaron los muertos, no se persuadirán. ¿Sabe que los que verdaderamente están cauterizados, hermanos, no se levantarán? Seguirán muertos. Pero si usted es un hijo y una hija, si usted escucha el mensaje de Dios, usted se apercibirá. Hay una carta escrita, hay un testamento para su vida de salvación. Corra, hermano, y vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a la gracia del Señor, a su nombre la gloria. Él dijo, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El Señor le dice, a Abraham le dijo a Moisés, le dijo, a los profetas tienen, óiganlos. Entonces digo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos, entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren los muertos. Este miedo pasará, este rumor pasará, y la gente volverá a su mismo lugar, hermano, a hacer lo mismo y a seguir pecando. Pero usted y yo sabemos que su palabra, Él dijo que Él vino a dar testimonio de la verdad y su palabra es verdad. Volvamos al Evangelio. Volvamos a sus Escrituras, que es la palabra profética más segura que tenemos. Al testimonio y a la verdad, dijo el Señor. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendito sea su nombre y que esta palabra nos ayude a manifestarnos en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y